clase pasada. Bueno, la pregunta es, ¿qué se llevaron de la clase pasada? ¿Algún hermano o hermana que pudiera contestar, por favor? Y acuérdense que yo puedo quedarme en silencio durante mucho rato. Por asunto de género, la hermana Jocelyn. Soy malo. Bueno, en la clase pasada, aquí tengo mi ayuda a memoria, me apunte sí un poquito. Hablamos de, me pareció interesante que dijiste, no todas las ideas se deben respetar por respecto al constituyente acá en Chile que estaba promoviendo que la bandera cristiana también se pusiera ahí en el lugar donde se reúne. Pero en especial hicimos una actividad donde el hermano Sergio, creo que fue el que realizó la actividad, ¿no es cierto? Que en realidad fue muy potente. Y he aplicado mucho esta semana que me ha tocado hablar con diferentes personas que están pasando circunstancias difíciles, esto de que solo en ese momento, circunstancias súper duras de la vida, podemos reconocer claramente la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es de necesario? Porque cuando estamos tan bien por la vida, todo va resultando de perilla, ¿no es cierto? Como que no percibimos la maravilla de nuestro Padre y en esas circunstancias sí, plenamente. Igual empecé yo misma a hacer el ejercicio analizando mi vida y ver todas esas circunstancias en que el Señor ha sido muy, pero muy fiel a sus promesas. Eso sería mi... Muchas gracias, Jocelyn, o Shana, o Paulina. Mira, las circunstancias que pueden escuchar a hermano Sergio en la grabación, si ustedes van escuchando las diversas luchas, tristísimas luchas, pero así como muy, muy tristes, no puedo decir de otra manera, ¿ya? Fueron luchas muy tristes, pero si se miraba desde la carne, a Sergio lo tenemos con depresión, ¿ya? Así como con depresión, así como, y todos le dirían, sí, Sergio la ha pasado tan mal. Pero si lo mira desde el espíritu, desde la fidelidad de Dios, podemos tener a Sergio como vencedor, como victorioso, y como que el Señor me ha ayudado antes y me seguirá ayudando después. ¿Y qué cambió? Cambió los lentes con los que se mira. Entonces, cuando tenemos la palabra y nos afirmamos en la palabra, miramos las circunstancias de la vida desde la palabra, desde la fidelidad de Dios a sus promesas, genera esperanza, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Todo consejero es generador de esperanza. Todo consejero es generador de esperanza. Porque la palabra que tenemos es palabra de esperanza. ¿Ya? Eso. ¿Algún hermano ahora que pudiera agregar algo más sobre la clase pasada, aunque no hayan estado? Profesor, yo José Reyes. Lo echamos de menos, José. Sí, es que envié un WhatsApp diciendo Sí, que sí, me había excusado. Tenía sí, una actividad familiar. sí. Un asado. Bueno, estuve viendo la clase, porque no me pierdo ninguna clase. La estuve viendo ahí tranquilamente en el living y me percaté de que usted habló de lo que estaba hablando, de cuando pasamos una cosa aterradora, algo que nos pasa, tenemos que colgar el punto en la fidelidad de Dios.
porque si nos vamos a concentrar en lo dramático que pasamos, vamos a estar ahí, pero hay que colocar en alto la fidelidad de Dios en ese momento, lo que cuando uno pasa. Lo otro que también me llamó la atención, de que usted habló del fusible, de que el sistema en la congregación se llama como circuito electrónico, donde todo tiene que ser nivelado, las cargas todas tienen que ser parejas, y cuando haya alguna descarga se quema un fusible. Y ese fusible podía ser un hermano que está ahí con ese problema. Lo otro, usted habló del aborto. He aquí una pregunta. En situaciones difíciles que a mí me pasó, el pastor Reyes lo sabe, hace 7 años atrás, cuando nace mi hija Josefa, mi hija se debatía entre la vida y la muerte con mi señora. El punto es el siguiente, ¿qué hubiese pasado si el doctor viene y me dice, su señora, si nace la hija, fallece su señora? ¿Qué circunstancia como cristiano, dependiendo de las circunstancias que uno está con el nerviosismo, que no sabe lo que pasa, el raciocinio como que se le bloquea, y una pila de sentimientos que ocurren en ese momento cuando le dicen, mira, nace tu hija, o muere tu señora, o viceversa? Eso es, profesor. Gracias por la pregunta, porque la verdad, eso no cae en la categoría de aborto. ¿Ya? Me explico, porque es como tengo a dos personas, estoy en un precipicio y tengo agarrada a dos personas de mi mano, una de mi mano derecha y otra de mi mano izquierda. Para salvar a uno de los dos tengo que soltarlo. ¿Ya? Yo sé que tengo que soltar a uno de los dos. ¿Quién decide a quién suelto? Soy yo. Pero tengo que asumir que para salvar a uno, porque si no lo suelto, no puedo salvar al otro. Eso es lo que pasa cuando la mamá y la hija en el vientre, y los dos personas, seres vivos, ¿ya? Que implica a quién salvo, ¿ya? Y esa decisión no se puede llamar y no se debe llamar aborto. Esa decisión es primero de la madre. Si la madre no está consciente, es del padre, ¿ya? Y en ese orden. Pero eso no cae en la categoría de aborto. E inclusive nuestra legislación la contemplaba antes de estas leyes de aborto que aparecieron. Pero como el enemigo es astuto, mete estas cosas, ¿ya? Para justificar cosas que son tiradas de las mechas. El asunto es que lo interesante es que con el desarrollo médico que particularmente tiene Chile, cada vez se vuelven menos dificultosas esas decisiones, ¿ya? O sea, si un niño tiene problemas porque va a nacer, porque qué sé yo, se hace la cesárea, se saca el niño y se pone en el, no me acuerdo cómo se llama ahora, en el cubículo para proteger al niño y darle oxígeno y todo lo que necesite. Incubadora. Incubadora. Me puse gringo ya. La incubadora. Entonces, todo el desarrollo médico, inclusive Chile no tiene problemas en esta área porque está muy, muy bien en todo este sentido, tanto el cuidado de la madre como el cuidado del niño. Y uno de los problemas que tenían la industria abortista para Chile es que no se nos morían las mamás. ¿Por qué? Porque hicieron un excelente trabajo los médicos que tienen que ver antes, ¿ya? Con que tiene que ver con el cuidado de las madres. El trabajo que hay en Chile respecto al cuidado de las madres es excelente a nivel mundial, literalmente. Y entonces, las abortistas no pueden defender diciendo que mueren muchas mujeres por causa del embarazo. Eso no ocurre, no es posible. Y si alguien lo dice, está mintiendo. Entonces, querido hermano, eso no cae en la categoría de aborto, ¿ya? Y esa decisión, si es que llegara a pasar,
es tan solo, le corresponde primero a la madre y después al padre, porque es una decisión que cae en la categoría de decisión ética. Una decisión ética se define, decido entre dos cosas que amo, particularmente entre dos personas que amo. Amo a mi esposa, amo a mi hija. ¿A quién salvo? ¿Ya? Es una decisión que cae en la categoría de decisión ética. ¿Ya? Así que fuera con esos argumentos de no cabe. No tiene que ver con el aborto. No tiene que ver con matar a un niño, tiene que ver con salvar a la vida de uno de los dos. Eso. Ya, vamos a ver ahora, voy a compartir pantalla. Vamos, host, disable participant. Ahora el host me habilitó. Fíjense, hermanos. En Romanos capítulo 6. Acuérdense, lo vamos a entender así. En el momento de que acepté o recibí o creí que Jesús murió, el Cristo murió por mis pecados y resucitó conforme a la Escritura, yo morí en Cristo y resucité en Él. Y a ese proceso de morir en Cristo y resucitar en Él, aquí en Romanos 6 se le va a llamar bautizados en Cristo. ¿Ya? Aquí en Romanos 6 no es bautizado en agua. ¿Ya? Y si lo entendemos así, va a quedar muy clarito este texto. Y si entendemos que justicia es la fidelidad de Dios a sus promesas, y que antes yo era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de la justicia, pero entendiendo la justicia, no como el mundo la define, no como distributiva, retributiva, como Platón y Aristóteles lo definían, no como todas estas otras definiciones modernas y postmodernas, que no caben en las escrituras. Ok, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y aquí empieza diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí el versículo 2 es esencial entender. ¿Cuándo morí al pecado? Cuando creí en Cristo. Yo muero en Cristo. Porque Cristo murió, yo muero en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y aquí la palabra bautizado tenemos que entenderla como inmersos, ¿ya? Inmersos, no como se llama, entramos y salimos del agua cuando somos bautizados, no, la idea es que aquí entramos y nos quedamos allí. Entonces, ¿no sabéis que los que hemos sido inmersos o bautizados en Cristo, hemos sido inmersos o bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y ahí otra vez, no es el bautismo cristiano el bautismo en agua, el que cuando testificamos. Aquí Romanos 6 es bautismo en Cristo. Entonces, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, tengo problemas con mi computador. Ya. No quiere bajar. Y aquí está. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos que poner todo lo que sea cualquier tipo de pecado, ¿ya? Inclusive el de la homosexualidad, o la borrachera, o el adulterio, o la violencia, cualquiera. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, como consecuencia de esto, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia yo lo defino como el deseo que poseo me posee, ¿ya? Entonces, el deseo que posee me posee. No obedezcáis a esos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene algo interesante. Tenemos la capacidad dada por Dios para presentar los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia, ¿ya? Interesantemente, esto tenemos que asumirlo, porque la otra opción que no, si no lo hacemos así, porque el pecado también va a reclamar señorío sobre nuestro cuerpo. Es decir, va a reclamar, y si yo no le pongo un alto, el pecado va a hacer y terminar haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a obedecer a mis concupiscencias. Y si obedezco a mis concupiscencias, no presento entonces mis miembros a la justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y aquí el 18 es importante. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Cómo define justo Pablo? Comillas. Pablo define justo como aquel que es siervo o esclavo de la justicia. Y tú eres un esclavo de la justicia. Y tú tienes la capacidad dada por Dios para decir un minuto al pecado, cualquiera sea, no presento mis miembros guiado por mis concupiscencias, por mis deseos, sino que presento mis miembros a la justicia de Dios. Y aquí Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y aquí algo interesante, hermanos. Los que no son cristianos no tienen relación con la justicia. No pueden servir a la justicia en el sentido bíblico de la palabra. Y por más que procuren la justicia, no la pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer con otros medios diferentes a la revelación que encontramos en Cristo Jesús. Las personas, cuando dice Pablo aquí, eran libres en relación acerca de la justicia. Acuérdense que le hablé de lo que llamé, o que en realidad Maturana habla sobre autopoiesis. Y aquí hay un principio autopoiético. No hay relación del inconverso con la justicia. No puede tenerla. Aunque usen la palabra, no pueden. ¿Por qué? Porque si tuvieran relación el inconverso con la justicia, entonces dejaría de ser inconverso. ¿Por qué? Porque la justicia es fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, antes éramos esclavos, cuando eras esclavo del pecado,
no, ese erais libres acerca de la justicia, se refiere a que no había una posición de señorío de la fidelidad de Dios sobre tu vida. Y aquí viene, porque, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, fíjense, versículo 22, libertados del pecado. Y como estás libre en relación al pecado, tu esclavitud es en relación a la justicia. ¿Ya? Todo esto, ¿cuándo pasa? Cuando creíste en Jesús como el Mesías que murió por tu pecado y resucitó. Tú moriste en él y resucitaste en él. De ser esclavo del pecado, fuiste libertado y pasaste a ser esclavo de la justicia. Tienes la capacidad dada por el Señor. Por eso la persona, citando el ejemplo, la persona me puede decir, no, yo soy homosexual, me puede decir, pero creo que Jesús murió por mis pecados. Y entonces yo le puedo decir, ya dejaste de ser homosexual. ¿Y cómo me dice eso si todavía me gustan los hombres? No, dejaste de serlo. Porque lo que antes era, ya no eres hoy día. Lo que tienes es una lucha en los miembros de tu cuerpo en los cuales te estás dejando llevar por el deseo que habita en tu cuerpo, pero no tiene que ver con tu identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque esa identidad en Cristo la obtuviste cuando creíste que Jesús era el Cristo que murió y resucitó conforme a la Escritura. Por eso la Escritura habla sobre ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, y aquí podríamos agregar no hay heterosexual ni homosexual. ¿Ya? No hay eso, no existe, porque todos somos uno en Cristo. ¿Y quiénes somos? Somos esclavos de la justicia. ¿Ya? Porque todas las otras definiciones implican decirse esclavos del pecado. ¿Alguna pregunta? Entonces, Romanos 6 no habla del bautismo en agua, habla del bautismo en Cristo. Bautismo en Cristo que implicó pasar de esclavo del pecado a esclavo de la justicia. ¿En qué momento? En la conversión. ¿Ya? Morí en Cristo, resucité en él. Morí como esclavo del pecado, resucité como esclavo de la justicia. He de presentar los miembros de mi cuerpo a la justicia. La justicia entendida como fidelidad de Dios a sus promesas. La fidelidad de Dios a sus promesas se debe reflejar en mi vida y en cómo presento los miembros de mi cuerpo al Señor. ¿Ya? Y si yo empiezo a decir, es que yo soy homosexual porque me violaron cuando yo era niño, y aquí voy a aprovechar de decirles algo. Imaginemos que tú, a todo esto, uses las metáforas siempre, las historias. Particularmente me gusta a mí mucho usar los temas de la metáfora de la casa. Imagina que tú eres una casa y esta casa tiene cercos. Lamentablemente, el chico o la chica lesbiana o el chico homosexual, los cercos fueron derribados, ya sea por violencia, ya sea por seducción, ya sea por agresividad verbal, ya sea por cualquier cosa. Estos cercos que en forma natural esta casa tenía, se barrieron e inclusive llegaron hasta romper las puertas. Entonces cualquiera viene, entra y pasa y toma dominio. ¿Ya? En conclusión, ese chico tiene que aprender a reconstruir las puertas de su casa y a poner los cercos en los lugares indicados. ¿Ya? Profe, Dígame. en Gálatas 3:27 se plantea también este aspecto del bautizado en Cristo, y que dice de Cristo sabéis revestidos. La Biblia de la América, la Reina Valera normal, pues, no la tiene. Pero está la Reina, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O
sea, más o menos la idea que usted planteaba del concepto de Romanos, ¿ya? Que no tiene que ver con el Exactamente. agua, sino que con la identidad. Ujú. Buen texto eso, gracias José. Porque todo, aquí la Reina Valera 60 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya. Insisto, a todo esto, Pablo no era un bautizador, Sí. ¿ya? Pero Pablo era un bautizador. ¿Ya? Pablo no bautizaba mucho a la gente. Inclusive en Corintios dice, sí, a lo mejor bauticé a algunos. ¿Ya? Pero en realidad Pablo era un bautizador. ¿Por qué? Porque la esencia de Pablo es preocuparse de que la persona fuera bautizada en Cristo. ¿Qué significaba? Significaba hacerla parte, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y aquí, hermanos, tenemos que tener presente algo en nuestros conflictos, particularmente con otros cristianos. Tenemos que tratarnos en mansedumbre y humildad uno con otro. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que somos en el Señor. ¿Por quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? El que dice de Él, aprended de mí que soy manso y humilde. Y desde esa actitud debemos buscar la restauración del otro. Siempre, siempre. Y si hemos pecado, reconocer, sí, pequé. A todo esto, con nuestros hijos adolescentes, generalmente la mejor solución es asumir que nos hemos equivocado. Y no empezar a justificar, pero si yo trabajé tanto para ti, yo te compré todo lo que quise, lo que hiciste, tú nunca pasaste las necesidades que yo pasé, yo siempre estuve. No, si el hijo viene con una lista, no importa cuál lista sea, tú tienes que decir, hijo, perdón. Reconocerse como mal padre en ese minuto es la mejor opción para ser un buen padre. ¿Ya? Vuelvo a decir, la mejor opción para ser un buen padre con un adolescente que viene a decirnos todo lo mal que hicimos es reconocerse mal padre. Sí, tienes razón. Yo me equivoqué. Pensé que lo estaba haciendo bien. Perdóname, hijo. Y otra cosa, paréntesis. Si vas a ver hermanos que hayan cometido un acto de infidelidad, recomiéndale al hermano, si ya está la escoba en la casa, recomiéndale al hermano siempre recordarle a la mujer que fue infiel, pero diciéndole, hermano, dígale que la embarré con haber sido infiel contigo. Y al otro día, realmente yo la embarré. No espere la acusación de la hermana. Acúsese usted antes. Pasa un mes y de repente está su oración, Señor, yo la embarré, pequé contra ti, pequé contra mi esposa y pequé contra mis hijos, Señor. ¿Ya? Pasa un año, es tan difícil, amor. Yo no sé cómo tú me pudiste perdonar porque perdóname de nuevo. Y la mujer va a decir, amor, si ya eso se perdonó, ya, pero para mí es tan difícil asumir que te fallemos. Yo no entiendo. No solamente, y aquí, no solamente traicioné todas mis creencias, sino que traicioné el amor que te tenía. Que fui estúpido. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí la persona? ¿Alguien que me conteste? Colocándose el parche ante la herida, diría el fresco. Uno, el parche ante la herida, pero como no se está defendiendo, no tiene posibilidad de ser atacado. Exacto. Como si él mismo se está atacando, produce todo lo contrario, es una paradoja. Solidaridad de la esposa. Y entonces la esposa va a querer levantarlo. ¿Ya? Y entonces, no importa cuántos años pasen, la solución es esa. ¿Ya? Pero sucede lo siguiente, que puede pasar lo otro.
te haces la víctima, todo el tiempo te haces la víctima. Es que ese es otro tema, ese es porque el tipo se hace la víctima, pero en términos generales, esto se tiene que hacer, oh, qué calculador, qué maldad más grande, tiene que hacerse inesperadamente, e inclusive tiene que hacerse en momentos en que, ay, Señor, en momentos de que la mujer no esté presente, pero que sabemos que está al lado, atrás. Y entonces el tipo está orando solo en su pieza, con la puerta entreabierta, y diciendo, Señor, yo pequé contra ti, pequé contra... Pero una oración sincera y real, no cínica, pero usando estas estrategias como para que la señora escuche de que realmente el tipo asume su pecado. El tipo que no asume su pecado va a decir, ah, yo no hago ni una cosa. No, ya, no, nada. No. ¿Ya? Y entonces la señora, generalmente cuando el hombre está en esa actitud, la señora va como gotera en tiempo de lluvia, así, y lo sigue, y el tipo le dice, olvídate ya, si eso pasó, y la señora sigue. Y entonces la solución es todo lo contrario. La persona debe asumir de vez en cuando su pecado. Ya, pero ese era un paréntesis, no era el tema de hoy día. Quiero parar de compartir. ¿Algún comentario respecto a viendo cómo soluciona mi computador? No anda bien hoy día. Stop. Ya. ¿Algún comentario? Porque quiero compartir otra cosa. Ah, fíjense esta oración. Oración del justo que espera en Dios como redentor. Este es un modelo de oración. Señor, lo que estamos viviendo es muy difícil, muy complicado, muy doloroso. Y como tú estás a nuestro favor, estás a nuestro lado, como tu fidelidad es grande, en tu presencia está todo el daño que esta situación nos ha causado. Pero tú estás a nuestro lado y saldremos vencedores. Es duro lo que estamos viviendo, pero tú estás con nosotros. Te reconocemos a ti, oh Dios, como nuestro libertador y en quien confiamos, mi Dios, quien está con nosotros. Y lo vamos a declarar de nuevo. Esto es muy difícil de sobrellevar, pero nuestro Dios está con nosotros. Y en Cristo somos más que vencedores, porque sabemos que nuestro Redentor vive y nos levantará victoriosos. Esta oración va dirigida a cuál es la posición de la persona frente a Dios. La otra oración es, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué me mandaste esto, Señor? Si tú dijiste, ¿por qué me están pasando estas cosas? Señor, ¿ya? La otra oración tiene que ver con poner a Dios en la silla de los acusados, en la silla de los culpables, en las cuales Dios no se pone al lado. ¿Ya? ¿Cuál es la posición que pongo a Dios en la situación difícil que estoy viviendo? ¿Al lado mío o en la silla de los acusados? Esta oración es poner a Dios al lado mío. Y esa debe ser la posición nuestra y la que debemos entregarle a las personas que estamos o las que estamos discipulando o aconsejando o acompañando en el proceso. Rodrigo, generalmente en mis oraciones, cuando paso momentos difíciles, de primera preguntaba por qué, pero ya después aprendí a preguntarle ¿para qué, Señor? ¿Para qué esto? ¿Para qué es algo que no estoy viendo? ¿Qué me quieres mostrar, Señor?
Ujú. Más que nada quería hacer ese comentario. Bien, buen comentario. Fíjate, aquí algo que, eh, que como pastores tenemos que asumir. La gente se nos muere. ¿Ya? Y les recomiendo de corazón, cuando se le muera a alguien, lloren, hermano. ¿Ya? Y particularmente si alguien de la iglesia, lo que más van a recordar la familia del que se murió, que fue una oveja de su rebaño, del rebaño que el Señor les dio a cuidar, lloren por él. No me acuerdo qué predicó mi pastor cuando murió mi madre hace 26 años atrás, no recuerdo. Pero sí recuerdo que el pastor lloró. Estoy diciendo lo que me pasó a mí. Yo tenía 24 años cuando muere mi madre tenía 48. No recuerdo qué predicó, pero sí recuerdo que el hombre lloró. ¿Ya? Y eso resultó todo lo contrario a lo que pudiera yo esperar. Me consoló el que él llorara conmigo por mi madre. ¿Ya? Empatía. Y empatía, pero lloró delante del púlpito. Sí, sí. Se dejó conmover. Y fue muy bonito. Bueno, pero acá quiero hablar sobre esta metáfora. Cuando alguien que amas se muere, es como pararse delante de una puerta cerrada en donde la rabia, el dolor y la decepción se apodera de nuestras vidas. La amargura se vuelve el pan de cada día. Esto lo hice con una mamá que se le murió su hijita de 11 años. ¿Ya? Entonces, se ha convertido en una mujer de fe extraordinaria esa mujer. ¿Ya? Es lo más cercano al infierno que se pudiera estar en esta vida. ¿Ya? Parado delante de una puerta que está cerrada, en donde la rabia, el dolor y la decepción se apodera de nuestras vidas. La amargura se vuelve el pan de cada día. Y eso es así. Es lo más cercano al infierno que se pudiera estar en esta vida. Si no atraviesas esta puerta, la decepción y la desesperación no te permitirá recordar. Recordar significa pasar por el corazón. Los bellos momentos que pasaron juntos al que partió. Ella me decía, no puedo ver las fotos de mi hija. Era lógico, se había muerto su niñita. Una preciosa niña que yo conocí y que compartí junto a su familia acá en Dallas. Entonces, si no atraviesas esa puerta, la decepción y la desesperación no te permitirá recordar, pasar por el corazón los bellos momentos que pasaron juntos al que partió. Pero si te atreves a pasar por la puerta, aceptando, perdonando y permitiéndote consolar, te sentirás libre y agradecido por cada sonrisa que tu ser amado compartió contigo. El dolor de la pérdida de un ser amado tras su muerte, vuelvo, es como una puerta cerrada delante de nosotros, en la que no queremos estar frente a ella, ni tampoco abrirla. No queremos quedarnos, ni tampoco irnos, hasta que decidimos abrirla y recién allí podemos recordar y agradecer los momentos que vivimos junto a nuestro ser amado. Es en el agradecimiento en donde la herida se permite sanar.
¿Algún comentario? Creo que es muy importante lo que se está viendo ahora, especialmente en una cosa tan significativa como es el duelo, la pérdida de una persona. Me recuerdo una de las experiencias que tal vez ha sido más duras para mí como pastor, fue haber acompañado al papá de un chico que frente a su casa un camión lo atropelló y lo mató inmediatamente. Y con él estuve prácticamente 4 días que yo iba a su casa, lo miraba, me ganaba al lado de él, no le hablaba nada y gracias al Señor pudo levantarse. Me costó bastante, pero de repente cuando ya se liberó, cambió toda la situación, porque él se sentía responsable de la muerte y de alguna manera porque él había comprado la bicicleta al hijo. Entonces, creo que esto de permitirle al que está sufriendo que llore, ¿ya? Porque de repente escuchamos, usted como cristiano no puede llorar, usted como cristiano tiene que ser fuerte, pero se nos olvida que somos seres humanos. Eso, profe. La gente en términos generales no sabe cómo manejar la pena y el dolor del otro. ¿Ya? Y en realidad no hay que manejarla, hay que dejarla, hay que dejarla que fluya, es como, si es que va a llorar, lloremos juntos. ¿Ya? Y particularmente esta frasecita, yo no te entiendo, no te puedo entender, porque yo no estoy en tus zapatos, ¿ya? Pero el Señor te entiende, ¿ya? Y el Señor está ahí. Ahora, yo siempre utilizo esta expresión, y que es interesante. ¿Qué te diría él, la persona amada? ¿Qué te diría él en esta situación? Porque tú la conociste, estuviste al lado, sabes lo que te diría y sabes exactamente las palabras que utilizaría. Y me dicen la frase. Y después me dicen, yo le digo, pero ¿cuál sería el tono de voz que la persona utilizaría? Diría así como, y aquí algo que siempre, como soy sarcástico, voy a usar mi sarcasmo. Deja de dar jugo, me diría. Y la pregunta es, ¿te diría así? ¿Deja de dar jugo en ese tono? ¿O te diría, ya, pues deja de dar jugo? ¿O te diría, deja de dar jugo? ¿Cuál sería el tono? ¿Podrías imitar el tono, por favor? Y como la persona que muere, como es un ser amado que murió, y él, yo sé que él me amaba, yo sé que me diría mi madre, yo sé que hace 25 años, a ver, 26, muere mi madre, entonces yo sé que me diría mi madre en cualquier circunstancia que he atravesado, no porque hubiera conversado tanto con ella, pero sí que me amaba, me conocía y me diría algo así como, ya, Rodrigo, no te puedes quedar, tienes que avanzar, párate. Si yo luché tanto por ti para que salieras adelante, ya. ¿Ya? Entonces, esa cosa es pero potente en todos. ¿Qué te diría el ser amado que partió? Porque la voz y sus recuerdos, su amor, su cariño, sigue yendo contigo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, Dígame. bueno, ahí usted habló de las circunstancias que pueden atravesar una familia, un grupo familiar, cuando viene algo de afuera o simplemente un dardo del enemigo, pero sea como sea, viene algo. ¿Qué pasa cuando ocurre esto
una negligencia que haya dentro de la familia. ¿Y qué pasa con el remordimiento de la persona en cuanto a, por ejemplo, un padre o una madre que haya tenido una negligencia en cuanto a la muerte de un hijo? Ay, sus preguntas difíciles, ¿ah? Déjame compartir algo. A ver. Se me fue de mi cabeza dónde está, Pastor José, ¿dónde está el Efesios o Gálatas 5, Efesios 6? ¿Dónde está la armadura? En Efesios 6. Ya. Ya. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y acá me gusta más otra traducción que dice, ceñidos los lomos con la fidelidad, particularmente la fidelidad del Señor. Todo es del Señor, no es nuestra. ¿Ya? Fíjate, tu cinturón, acuérdense que ellos usaban vestidos y no pantalones, para estar listo para la batalla, esos vestidos se ponían como bombacho y se agarraban del cinturón, porque está preparado para la batalla, y ese cinturón es la fidelidad de Dios. ¿Ya? No importa la batalla, no importa si es mi negligencia o la negligencia de otro, no importa la situación, no importa si el hoyo del pecado lo cavé yo o lo cavó otro. ¿Ya? El asunto es que estamos en una batalla y tienes que asumir lo que viene desde la fidelidad, particularmente la fidelidad de Dios. Ceñir los lomos con la fidelidad. Y aquí fíjese de nuevo que aparece. Y vestido con la coraza de la justicia, otra vez. La fidelidad de Dios a sus promesas. Acá, mi coraza. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La muerte y la resurrección de Cristo, que da como resultado paz. Tomad el escudo de la fe. ¿De la fe en qué? En la fidelidad de Dios, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué resultó? ¿De dónde sacamos la salvación? De la fidelidad de Dios, del evangelio, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Yelmo de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sus promesas, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia, súplica y por todos los santos. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy diciéndole, fíjense hermano, cómo está ahí, la fidelidad de Dios en todo lo que es la armadura. Ya, okay. Fuiste negligente. Como resultado de tu negligencia, tuviste una pérdida. Esa pérdida y tu negligencia a la cruz de Cristo. Tu fidelidad no es la relevante es la fidelidad de Dios. Tú vas a estar delante del trono de Dios, no como resultado de tu fidelidad, y aquí hay algo que debo decir, sí. Sin embargo, tu fidelidad debe ser reflejo de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad diaria debe reflejar la fidelidad de Dios para contigo. Si tú has pecado y como resultado de tu pecado fuiste negligente y una pérdida, ese pecado ya debes llevarlo a Dios y descansar en Él, en su perdón, en su restauración, en su consolación. Y que ese desastre, aunque no lo entiendas, Dios lo va a transformar en algo bueno.
aunque sea un desastre. Ahora, perdonarse a sí mismo desde la fidelidad de Dios es esencial. Y perdonarse a sí mismo, esta señora que murió su hijita de 11 años, decía, yo debía haberla llevado al hospital antes. Me demoré. Pensé que estaba gripada nomás. Fue antes que comenzara el COVID. Su hija, si el COVID comenzó en enero, su hija se enfermó en diciembre. A lo mejor se enfermó de COVID y nadie supo y solo le dio antes nomás. Pero ella decía, si yo lo hubiera llevado antes, si yo lo hubiera llevado antes. Y aquí hay dos cosas importantes. Es cierto que tú fuiste negligente, pero también es cierto que el día, la hora y el segundo de la partida estaba listo. ¿Ya? Entonces, así como, perdónate, ¿y qué te diría este ser amado? Otra vez. Y le pregunto yo a la mamá de esta niña, ¿qué diría tu hija respecto a lo que estás viviendo ahora? Mi hija me diría que descansara en el Señor y que fuera feliz. Pero y a pesar de tu negligencia, ¿qué te diría tu hija? Me diría que no me preocupara, que era parte del plan del Señor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué le diría tu hijo? Tú fuiste negligente con tu hijo y partió a la presencia del Señor. ¿Qué diría tu hijo ahora? Cuando ya él conoce todo el plan, te diría algo así, papá, sigue adelante, papá, no seas tonto, descansa en el Señor, yo te estoy esperando acá, así que sé fiel. ¿Está claro, José? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Les vamos a hacer un ejercicio. Vamos a perdón por lo que voy a ser asesino absolutamente. ¿Está por ahí Augusto todavía? El abuelito sí. Sí estoy. Ya. Ok. Disculpe Augusto por lo que voy a hacer. Van a escribir una frase de bendición y agradecimiento porque Augusto se va a morir hoy día a las 12. ¿Y por qué no a las 11:59? Ya, bueno, a las 11:59. Gloria a Dios. Y se van a despedir de Augusto y le van a decir lo que el Señor ponga en el corazón. Ipso facto. Ahora, No. pero escríbalo. Ese es el ejercicio, escríbalo. Les voy a pedir a cada uno que lo lea. Complicada la cosa. Si me ponís alguna cosa mala, te voy a ir a tirar de las patas la noche. No me he hecho talco y tenéis que correr. Ay, Dios. Liz Taylor.
Ya. Ya, empecemos, mi obispo José. Lo que yo le diría a Augusto, nos veremos, hermano, pronto y estaremos siempre junto al Señor. Ya, de nuevo, por favor. Nos veremos pronto, Augusto, y estaremos siempre con el Señor. Ya. El siguiente. No se demora el cabro que quiera comer. Sí, es verdad. Designe, profe, designe, porque Ya, esto... José Rivera. Señor, gracias por compartir con Augusto tu fidelidad. Ok. Sergio. Si te parece que yo me extendí más. Ya, no importa, denle nomás. Queridísimo Augusto, aunque fue muy corto el tiempo que nos conocimos, fue muy edificante y un tremendo privilegio que pudieras compartir tu sabiduría que notoriamente viene de Dios. Sabemos que estás en el lugar que siempre quisiste estar. Pronto te seguiremos. Arturo Faúndez. Augusto, fue un placer haberte conocido y que Dios bendiga a tu familia y les fortalezca. Nos veremos pronto. Hugo. Agradezco a Dios el haberte conocido. Ha sido una bendición para mi vida y quiero agradecerte todo lo que compartimos en nuestras clases especialmente. ¿A dónde vas? Un día yo también partiré y allá nos volveremos a ver y nos gozaremos por siempre en la presencia del Señor. Amén. Ingrid. Está en silencio, Ingrid, en mutis. Ya, Micrófono. ahora sí. Augusto, el Señor te llama a su presencia antes que a nosotros. Qué felicidad para ti es estar hoy con nuestro Señor. Por fin podrás abrazarlo, verlo y disfrutar de su presencia. Qué hermoso es el lugar donde ahora estás. Jocelyn. Pastor Augusto, agradezco a Dios el tiempo compartido. Aunque breve, siempre fue agradable, lleno de risas y palabras sabias que atesoro. Nos vemos pronto. Amén. ¿Alguien falta? Yo. Sí. ¿Ya? Yo. Vamos. ¿Sí? Vamos. Pastor Augusto, fue un placer y honor el conocerlo virtualmente, pero en tan poco tiempo pude entender y comprender que es un fiel siervo de Dios. Agradezco a Dios el haberlo conocido. Pronto nos veremos. Ok, me toca a mí. ¿O falta alguien más? No. Augusto. Sí. Augusto, tu vida ha sido una bendición para mí. Tu fe y tu cariño, tanto para tus amigos y los tuyos, han sido un ejemplo. Agradezco a Dios haberte conocido. Ok. ¿Qué te pasa, Augusto, mientras escuchabas todo esto? Me están dando ganas de morirme. ¿Qué flores te gustan? No, Ya. mejor. A ver, No, la verdad, ¿qué le pasa? En realidad, Queremos verle la cara. Sí. es que no está mala mi pantalla, se ve mal. No en la pantalla en todo caso, no importa. No, pero ¿ustedes me ven bien? Sí, lo vemos bien. Oscuro, Yo pero aquí me bien. veo borroso. Sí, es que como te estáis muriendo. Ya, pero por favor, volvamos al tema serio. Ya. Tan En realidad serio. emociona que te digan bonitas palabras, pero ¿sabes una cosa? Después que uno muere no hay ningún muerto malo, son todos buenos. Es verdad eso. Ya, pero Sí. aparte de emocionarte, ¿te energiza? ¿Te energiza así como... Sí, claro que sí, porque en este mundo estamos tan acostumbrados a que destaquen nuestras malas virtudes y que poco se resaltan las buenas.
generalmente vemos lo malo nada más, pero no vemos lo bueno. Y nunca se lo decimos a la gente cuando estamos en vida. Ya, y aquí van a ver esta parte del video otra vez, porque aquí les voy a pedir una tarea que hagan en sus casas ahora. Así como le dijimos a Augusto que te vas a morir hoy a las 12 y nos despedimos de Augusto, este ejercicio lo van a hacer con su cónyuge, con su esposa. Y la que se va a morir va a ser ella a las 12, a las 11. Y tienes que decirle todo lo bonito de ella o de él. ¿Ya? Despedirte. Pero por otro lado, son dos despedidas. Una, por decirlo así, son dos cartas. Vas a escribir dos cartas. Una en que ella se va a morir. ¿Ya? Y tú te despides porque ella se va a morir. La segunda carta que vas a escribir es que tú te vas a morir. Entonces, como tú te vas a morir, te vas a despedir de ella. Y le vas a decir cuánto la amas, cuán bello y cuán desafiante ha sido la vida junto a ella. Y que, bueno, ahí que el Señor ponga palabra. Dos cartas, una que ella se va a morir y otra que tú te vas a morir. Y el ejercicio se completa haciendo lo mismo la señora. Es decir, la señora te escribe dos cartas, una en la cual tú te vas a morir y la otra en la cual ella se va a morir. Esta es la base, o esta es como la base para un taller de pareja. Porque cuando uno se enfrenta con me voy a morir hoy día, nacen cosas interesantes y bonitas que no se dicen y que es necesario decirse. La primera cosa que es necesario decirse es te amo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Porque tenemos que ir concluyendo. ¿Tenemos que enviártela antes o la vamos a leer en clase? No, esa la tienen que hacer con su esposa. No me la... no tenemos que enviarla. No. Yo les voy a preguntar después, el próximo, que es la última clase, el próximo miércoles, cómo les fue con las tareas a cada uno. ¿Ya? Es una tarea complicada, ¿ya? Pero es una tarea potente, muy, muy potente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Yo creo que es muy difícil la tarea. Porque ni siquiera quiero presentar en mi mente la idea de que eso es bueno. Ya, pero te la presenta la idea de que tú te mueres ahora. Esa es la primera. Pase la puerta, querida Chana. Permita que el espíritu hable. Ay. Me está pasando lo mismo acá a mí. Está difícil para ella. Sí, lo que pasa es que el corazón se aprieta de solo hecho pensarlo, ¿ah? Sí. Al menos uno que es humano. La ventaja que yo tengo es que yo me moría. ¿Ya? La ventaja es que a mí me dio un accidente cerebral hace 5 años atrás. Voy a cumplir 5 años. Tenía 46 años. Entonces yo me morí. Y fíjense, lo que más lamentaría no haber hecho este ejercicio. ¿Ya? Yo teniendo 46 años y no habiendo hecho este ejercicio, diría, ¿por qué no lo hice? Solo el ejercicio. Porque, y ahí aprendí algo. Yo soy inmortal hasta que Dios diga. ¿Ya? Me puede dar COVID, puedo tener un accidente automovilístico, puedo estar en medio de un incendio, puedo estar en un terremoto grado 8, 9, como todos estuvimos, puedo inclusive estar en una UCI con gente muriéndose al lado, puedo tener un accidente cerebral, pero yo soy inmortal hasta que Dios diga. ¿Ya?
¿Me permite? Cuénteme. Resucitó, resucitó. No, si todavía no es la medianoche. Ah, ya. Lo que pasa es que a mí me pasó algo similar a ti, a los 50 años. Sí, me acuerdo. Yo lo fui a ver al hospital. Sí, no me acuerdo porque en realidad fue mucha gente y no me acuerdo. Esa es la verdad de las cosas. Y otras sí. Primero que nada, uno entiende cuando pasa por esos procesos, es que yo me hubiese enfermado en el desierto y era la voluntad de Dios que viviera, sin que nadie me tendiera una mano, yo iba a vivir. Amén. Segundo, que nosotros, Dios nos habla toda la vida de muerte y no estamos preparados nosotros para la muerte. Y es lo más cierto que tenemos. Entonces yo cuando le digo a mi esposa, oye, me voy a morir. No, ojalá Dios quiera, si yo ya estoy todo este tiempo es yapa, le digo yo. Está pedido. Claro. Entonces, yo, Chanita, Sergio, me duele el corazón, pero es una realidad. Y lo que dijo Rodrigo, yo voy a vivir hasta cuando Dios quiera. Y esa es una realidad. Porque su soberanía, y lo dice en la Biblia muchas veces, porque tenemos un lapso de tiempo aquí en la tierra que es muy corto comparado en la eternidad que vamos a vivir con el Señor. Amén. Es una realidad que nosotros tenemos que enfrentarla y perder esos temores, porque Pablo decía, yo no sé quedarme o irme, pero yo sé dónde voy. Y esa seguridad tenemos que tenerla. Bueno, nosotros tenemos que ser valientes. Y estos temores son solamente en la cabeza, no en otro lado. ¿Ya? Y tenemos que enfrentar estas cosas, porque si enfrentamos estas cositas, ampliamos nuestra perspectiva de la vida. Y nosotros tenemos que transformarnos en restauradores, consoladores, animadores, esperanzadores. Y tenemos que enfrentarnos con nuestras propias luchas y ser valientes acá, para ser valiente afuera. Así que hagan la tarea nomás. Profesor, Gracias. Dígame, José. y justo la tarea la pide en agosto, como el dicho popular dice que hay que pasar agosto. Pero pasamos el 15, ya pasamos el 15. Va hasta mitad. Mentira. Agosto los enferma, septiembre los remata y octubre los mata. Ah, verdad. Ah, sí, ya. Sí, estos 3 meses son complicados. Ya, hermanos, tengo que despedirme. Tengo que ir a comer, ya no.